positiva de que en este caso nuestra Vía Láctea es apenas un fragmento muy pequeñísimo de todo ese universo, ¿verdad? Entonces, todo aquello que nosotros vemos en las películas, Star Wars y todas las demás películas que son de ciencia ficción, hay mucho de cierto en eso, ¿verdad? Existe en este caso un enorme vacío, existen millones de galaxias, sí hay, ¿verdad? Entonces, en cada una de esas galaxias hay millones de estrellas, hay planetas, hay nebulosas, ¿sí? Hay planetas que tienen satélites, hay planetas que no tienen satélites, hay planetas que tienen una o dos estrellas, ¿sí? En el caso de nosotros, ¿cuántas estrellas tenemos en nuestra galaxia? Dos. Dos, ¿cuáles son? Muchas. Muchas estrellas, ¿sí? ¿Será que el Sol es una estrella? Sí, Sí. Sí, el Sol es una estrella, ¿verdad? Y eso es algo que de repente muchos no sabían de que el Sol es una estrella, ¿verdad? Entonces, en este caso tenemos esa estrella que es el Sol, pero también tenemos, esa es una estrella que en este caso se encuentra en el centro del sistema solar. Pero en la noche, cuando están las noches, valga la redundancia, estrelladas, pues ahí podemos ver nosotros otro tipo de estrellas, ¿verdad? Entonces el Sol es una estrella, ¿sí? Cada galaxia tiene millones de estrellas, de planetas, de nebulosas, ¿sí? Entonces, lo único que nosotros vemos prácticamente es todo aquello que se puede describir. Ya sabemos que está la osa mayor, la osa menor, etcétera, ¿verdad? Entonces, solo lo que nosotros vemos podemos describir a simple vista, pero a través de estudios se tiene conocimiento de que hay más galaxias, ¿verdad? Entonces aquí tenemos nosotros una Vía Láctea, ¿sí? Y pues que el universo, ¿sí? Está constituido por elementos también, elementos químicos, ¿verdad? Entonces, dentro de esas estrellas nebulosas hay diversidad de elementos, ¿sí? Todo lo que constituye la materia bariónica, es prácticamente de lo que estamos nosotros constituidos, ¿verdad? Y materia no bariónica, que son en este caso las galaxias, que son los cúmulos. Cúmulos se le dice a un tipo de nubes, pero también se le dice en este caso a una agrupación de estrellas, ¿verdad? Entonces, eso es el componente de lo que es el universo, ¿verdad? Dentro de ese porcentaje, pues tenemos en este caso, ¿verdad? Lo que es el 40% para materia bariónica, ¿sí? Las estrellas, las personas, la luna, ¿sí? Y dentro del 60% tenemos todo lo que corresponde a las galaxias, ¿sí? Entonces, luego se hace otra subdivisión de este 40%, ¿sí? De este 40%, el 75% es de hidrógeno, ¿sí? El 20% de helio y el 5% de otros elementos. Sí, ustedes de repente en el internet, en libros, van a encontrar que estos porcentajes varían, ¿verdad? A veces le ponen aquí el 78 y así van cambiando, pero es de manera general el 40% el que está constituido por materia bariónica, ¿verdad? Y luego dentro de ese 5%, algunos ponen 3, ¿verdad? Está lo que es el oxígeno, carbono, nitrógeno, silicio, ¿sí? Que son otros elementos de los cuales el universo está constituido, ¿verdad? Entonces eso es cómo el universo está constituido químicamente. Ahora bien, ¿cómo se miden las distancias en el universo? ¿Sí? Aquí
de repente lo van a confundir con otro concepto que vamos a ver más adelante, ¿sí? Para medir distancias en el universo, nosotros utilizamos lo que es el año luz, ¿sí? El año luz, entonces, se mide en este caso la distancia, o se midió, ¿verdad? La distancia que recorría la luz, ¿sí? En un periodo de un año, ¿sí? Entonces, eso es un año luz. La distancia que recorre la luz en un año, ¿sí? Eso es un año luz y es así como se miden las distancias en el universo, ¿sí? Luego tenemos que la velocidad de la luz es de 300.000 kilómetros por segundo. Esa es la velocidad de la luz. Entonces tendríamos nosotros que ver aquí, ¿verdad? De que es un año luz, es esa distancia que recorre, ¿sí? La luz en un periodo de un año, más o menos a esta velocidad, ¿verdad? Y luego, pues tenemos aquí, sí, esto era como antes en el colegio nos pedían a nosotros, ¿verdad? Nos decían, mire, tiene que hacer un sistema solar, ¿sí? Y uno trataba de hacerlo con esas bolitas de Duropor, ¿verdad? Que ahora pues están prohibido, ¿verdad? En la universidad está prohibido utilizar Duropor. ¿Por qué? Porque se sabe de que tarda mucho en este caso la descomposición, ¿verdad? Del material. Entonces, pues es así como más o menos uno hacía su sistema solar, ¿verdad? Colocaba el sol, ¿sí? Como ese centro del sistema solar, ¿verdad? De nosotros, de nuestra Vía Láctea, y luego pues venían los planetas, ¿verdad? Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Saturno, Júpiter, Urano, Neptuno, y todavía le poníamos, por lo menos cuando yo estudié, se le ponía Plutón aquí, ¿verdad? Entonces, hoy Plutón ya no está porque ya no se considera como un planeta porque es muy pequeño, ¿sí? Es muy pequeño. Entonces, esos son los planetas que están en nuestro sistema solar, ¿sí? El sistema solar está formado por una estrella, que es el Sol, ¿sí? Y planetas que giran a su alrededor, además de otra serie de astros, ¿sí? Más adelante vamos a ver cuál es la diferencia entre un satélite, un cometa, lo que es un asteroide, etcétera, ¿verdad? Entonces, para que ustedes comprendan mejor este tema, ¿verdad? Entonces, está compuesto de todos estos elementos, ¿verdad? El sistema solar. Aquí tenemos entonces el Sol, ¿sí? Y aquí tenemos lo que es cada uno de estos planetas, ¿verdad? 8, 9 planetas que están girando alrededor del Sol. Y eso es lo que se conforma como nuestro sistema solar, ¿sí? El Sol y los planetas que están girando. Aparte de eso, aquí también se mencionó de que está compuesto, ¿verdad? Por cometas, satélites, asteroides, y lo vamos a ver cuando hagamos el análisis de cada uno de estos planetas. Por ejemplo, nosotros solamente tenemos un satélite, que es la Luna, ¿sí? El satélite es un cuerpo que gira alrededor de un planeta, ¿sí? Gira alrededor de un planeta. Hay planetas que tienen 3, que tienen 4 satélites, hay planetas que no tienen ninguno, ¿verdad? También hay asteroides, por ejemplo, este disco que se mira aquí de Saturno, ¿verdad? Que siempre se lo hace uno cuando hacía su maqueta, es un cinturón, por decirlo así, de asteroides. Entonces, vamos a ir viendo las características de cada uno de los planetas, las distancias a las que se encuentran, ¿verdad? Entre qué temperaturas oscilan entre cada uno de ellos, etcétera, ¿sí? Entonces, esto es el sistema solar, ¿sí? Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, por decirlo así, ¿verdad? Nosotros somos el tercer planeta, ¿sí?
más cerca del Sol, ¿sí? Entonces eso es para que ustedes lo tengan presente, ¿verdad? Mercurio, Venus, Tierra, Marte, ¿sí? Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Sí, entonces eso es nuestro sistema solar. El Sol, bueno, está situado, lo que yo les decía, nuestro sistema solar es una fracción muy pequeñita de todo lo que es ese universo, ¿verdad? Está situado apenas en un extremo de la Vía Láctea de lo que es ese brazo de Orión. Véanlo ustedes aquí. Estamos nosotros aquí, ¿verdad? Aquí en esta parte donde dice el Sol, y vean de que hay más, ¿sí? Más galaxias, más vías lácteas, ¿sí? En donde nosotros apenas estamos en este punto, ¿verdad? Entonces, para que dimensionen ustedes cómo es el tamaño de ese universo, ¿verdad? Entonces nosotros aquí estamos en un brazo de Orión, ¿verdad? Apenas aquí. Luego tenemos, en este caso, ¿verdad? Se cree de que el universo pues está formado por una serie de supercúmulos, ¿sí? No están de manera uniforme, pero esto ya es todo el universo, ¿verdad? Ya que se cree, sí, aquí todo es pura teoría, ¿verdad? Se cree que el universo tendría una estructura esponjosa. Entonces, estos son cúmulos, son agrupaciones, ¿verdad?, de asteroides que hay en lo que es la Vía Láctea, ¿verdad? Entonces, tenemos en este caso diversidad de agrupaciones. Vean ustedes donde dice cúmulo es donde hay agrupaciones, ¿verdad? Aquí dice punto de partida del sistema solar, ¿verdad? En este caso es de nuestro sistema solar, ¿verdad? Entonces ahí estamos nosotros. Luego, se tiene que saber de que el universo está en continuo movimiento, ¿sí? La Tierra tiene varios movimientos, rotación, traslación, nutación, precesión, etcétera, pero aparte de estar rotando sobre su eje, también está rotando sobre el eje en la órbita del Sol, ¿verdad? Ahí ya llevamos dos movimientos. Pero aparte de esos movimientos que se tienen, se dice que el universo como tal está en movimiento, ¿sí? Todos nos movemos, las estrellas, las galaxias, ¿verdad? Dado a que se ha comprobado, ¿verdad?, de que hay, en este caso, separación entre unas galaxias y otras. Entonces, ¿cómo se ha comprobado? A través de lo que es, en este caso, un efecto Doppler. Ya lo vamos a ver. Entonces, se sabe de que la galaxia, pues definitivamente está en completo movimiento. El universo, esta es nuestra galaxia, y por ende también el universo está en completo movimiento, ¿sí? Ahora bien, tenemos lo que es la teoría del Big Bang, ¿sí? Que es básicamente una teoría que nos dice de que anteriormente todo lo que es materia, ¿verdad? Todo lo que es el universo estaba condensada en lo que es una esfera, ¿sí? Una esfera, un huevo cósmico, ¿sí? Esa es una teoría, ¿verdad? Porque alguien dirá, ¿y cómo va a caber todo eso en un pequeño huevo cósmico, ¿verdad? Pero estaba condensada. Luego hubo una gran explosión derivado de los gases, etcétera, ¿verdad? Y se formó lo que es en este caso el universo, ¿sí? Entonces existen diversidad de teorías de cómo se formó el universo, ¿verdad? Hay teorías desde lo que es la teoría religiosa, de lo que es el Big Bang. Hay otra teoría en donde también hubo una explosión, ya se las voy a presentar, ¿verdad? Y que pues definitivamente a raíz de todo, de toda esa mega explosión, pues se formaron los planetas, las estrellas, etcétera, ¿verdad?
Entonces, esa es la teoría del Big Bang. Luego tenemos aquí, para comprobar, ¿sí?, de que el universo está en completo movimiento, se utiliza el efecto Doppler, ¿sí? Entonces, cuando nosotros, es un ejemplo, ¿verdad? Cuando alguien está esperando un bebé, ¿sí?, le dicen, mire, tiene que ir a hacerse un ultrasonido Doppler, ¿verdad? Entonces, le pasan a uno el aparato y comprueban de que pues el bebé se está moviendo, ¿verdad? Pero eso es una similitud un poco que no está muy relacionado, por decirlo así, con lo que es el movimiento del universo. ¿Por qué? Porque yo paso y sin necesidad de hacer un Doppler, pues yo puedo contemplar de que algo se mueve, ¿verdad? Pero este sistema Doppler les permitió a los investigadores, ¿verdad?, determinar de que está en constante movimiento. ¿Por qué? Porque aquí hay dos cosas que ustedes tienen que tomar en cuenta. En el universo, cuando un objeto emite ondas luminosas o acústicas, se dice que se está moviendo. ¿Por qué? Porque estas se ve que se distorsionan, ¿verdad? Se está moviendo. Es como cuando ustedes van a la disco, a una fiesta, ¿sí? Y a ustedes les dan de esas pulseritas de neón, me parece que es, si no estoy mal. Entonces ustedes se mueven y se mueve la pulsera, ¿verdad? Si apagan las luces, pues solo se ve de que hay movimiento, ¿verdad? Hay distorsión. Algo así funciona lo que es ese efecto Doppler, ¿verdad? Entonces, supongamos, dice, que un observador se está en una posición fija, ¿sí?, en relación a un objeto que emite ondas, ¿sí?, a un objeto que se mueve. ¿Cómo vamos a comprobar de que en realidad hay movimiento? Si, por ejemplo, el objeto, ¿sí?, se acerca al observador, en este caso, las ondas se comprimen, ¿sí? Las ondas, por decirlo así, se van a juntar. Entonces, aquí voy a tener yo un sonido más agudo, ¿sí? Y lo que va a pasar entonces es de como las ondas se van a juntar, va a haber una onda de color, porque son de luz y de color, ¿verdad? Cuando hay movimiento en el espacio, puede ser que sea luz y color, o que sea luz o color, ¿sí? Entonces, se mueven hacia un color azul, ¿sí?, cuando las ondas se comprimen. Pero cuando el objeto se aleja, ¿sí?, de ese observador, las ondas se van a alargar, ¿sí? Se van a alargar, quiere decir de que estos pues van a tornarse a un color rojo, ¿sí? Este sonido se va a hacer más grave. ¿Cómo puedo comprobarlo yo a través de un ejemplo más claro? ¿Sí? Aquí tengo yo, en este caso, de que cuando el objeto se acerca, ¿sí? Aquí estoy yo, cuando el objeto se acerca, pues el sonido va a ser más agudo. Entonces las ondas lumínicas van a tornarse a un color azul. Van a ir pasando, vean ustedes, si está lejos, a un color rojo, y si se va acercando, hasta llegar a un color azul. Entonces, esas ondas, a través de las observaciones que se hacen del espacio, con eso se puede comprobar de que hay movimiento. ¿Por qué? Porque si las ondas son azules, quiere decir de que se está acercando, ¿sí? Si se están, por lo tanto, de color rojo, si uno las mira de color rojo y ve que de repente hay un sonido, pero el sonido es más grave, quiere decir que se está alejando. Otro ejemplo para comprobarlo es lo que es el sonido de una ambulancia, ¿sí? Si, por ejemplo, yo estoy aquí donde está esta persona, ¿sí?, la señorita aquí, entonces yo escucho
que viene en este caso una ambulancia. ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, la ambulancia viene lejos? ¿Sí? Apenas la escucho. El sonido es muy grave, ¿sí? El sonido es muy grave y yo digo, bueno, se oye una ambulancia, ¿verdad? Yo estoy sentada aquí y digo, bueno, se escucha una ambulancia, viene lejos. Pero cuando ya la ambulancia se acerca, el sonido es más agudo. Yo digo, bueno, de repente la ambulancia está aquí cerca de mi casa, ¿sí? Entonces el sonido es más agudo y aquí estas ondas, vean ustedes, en este caso como que se comprimen y eso hace que se vayan a un color azul, ¿sí? Caso contrario, el efecto Doppler, cuando esa ambulancia se aleja de mí, ¿sí? Va para donde está el señor, entonces es un tono grave y las ondas lumínicas ahí se ven de color rojo, ¿sí? Entonces es así como cuando algunas veces le dicen a uno por asustarlo, ¿verdad? Ahí está la llorona, ¿sí? Y dicen, mientras más cerca la oigas, por decirlo así, es porque ahí está a la par de uno, le dicen, ¿verdad? O si le dicen, se oye lejos, a uno tranquilo, ¿verdad? Es algo así. Si yo escucho, en este caso, el sonido de la ambulancia, está cerca, las ondas se comprimen, ¿sí? Si él está lejos, entonces las ondas se van a dispersar y van a tirar a un color rojo. Es así entonces como se puede comprobar de que el universo está en constante movimiento. Vean ustedes aquí, si estos son estudios verdaderos que se han realizado, ¿verdad? Tenemos aquí lo que es el planeta Tierra, como comprobamos de que hay movimiento con respecto a el elemento que está aquí, que podríamos decir que es otra galaxia, ¿sí? Quiere decir de que si son, en este caso, ondas lumínicas que tiran de color azul, quiere decir de que se está acercando, ¿sí? Por el otro lado, si en este caso las ondas lumínicas son de color rojo, quiere decir de que se está alejando, ¿verdad? Entonces esto es a través de un estudio Doppler con el cual se puede comprobar de que en el universo hay movimiento, ¿verdad? Y aquí vemos igual, ¿verdad? Se está acercando, las ondas se están comprimiendo, tiran a un color azul. Mientras que aquí las ondas se están separando, tiran a un color rojo, ¿sí? Entonces, eso se los repito porque siempre es pregunta de examen y muchas veces no lo contestan, ¿verdad? ¿Cómo comprobamos de que el universo está en completo movimiento o en constante movimiento? A través de lo que es el efecto Doppler, ¿sí? Bueno, y aquí tenemos lo de la teoría del Big Bang, ¿verdad? Entonces, fue cómo se comprobó, ¿sí? En este caso, la teoría del Big Bang, ¿verdad? A través de lo que es la radiación cósmica, lo que era Penzias y Wilson, ellos trabajaban en lo que eran antenas comerciales, pero ellos escuchaban, ¿verdad? De que habían sonidos que venían, que no procedían prácticamente de la superficie terrestre, sino que era como un eco, ¿sí? Como un eco, entonces ellos, es teoría, ¿verdad? Entonces de ahí se dice de que en este caso, en el espacio, pues hay radiaciones que son muy débiles y que pues se transmiten a lo largo de todo el universo, ¿verdad? Entonces, con eso ellos comprobaron de que es radiación procedente de lo que es el eco del Big Bang, ¿verdad? ¿Alguna duda con lo que hemos visto ahorita del universo? ¿No? Bueno, sigamos. Vamos a ver las características de los planetas, ¿sí? Esta también siempre es pregunta de examen. Tenemos dos tipos de planetas, ¿sí? Los planetas interiores, ¿sí? Que son prácticamente los que están más cerca del Sol, ¿sí?
Estos planetas pues son más pequeños, son sólidos, ¿sí? Y dentro de ellos están los 4 que están más cerca, ¿verdad? Mercurio, Venus, Tierra, Marte. Y también tenemos planetas exteriores, ¿sí? Son los planetas que están más alejados del Sol, ¿sí? Características diferentes, ¿verdad? Son más grandes, aquí son más pequeños, aquí son sólidos, aquí son gaseosos, ¿sí? Entonces, dentro de ellos están Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, ¿sí? Esas son 2 clases de planetas, interiores y exteriores. Más adelante vamos a ver otra clase de planetas que son los exoplanetas, ¿sí? Pero los exoplanetas son aquellos planetas que ya están fuera de nuestro sistema solar, pero también forman parte, en este caso, del universo. Aquí solo vamos a ver 2 grupos, interiores y exteriores, que son los que están dentro de nuestro sistema solar, ¿sí? Aquí tenemos los planetas interiores, Mercurio, Venus, Tierra y Marte, ¿sí? Somos el tercer planeta más cercano al Sol. Entonces veamos ahora características de Mercurio, ¿sí? Cuando hablamos de características, vamos a ver algunas esenciales, hay más características que pueden analizarse, ¿verdad? Distancia media al Sol, 57.909.175 kilómetros, ¿sí? Esto equivale a más o menos 0.38, 0.39 unidades astronómicas, ¿sí? Cuando yo hablo de una unidad astronómica, estoy hablando, en este caso, de la distancia media que hay de la Tierra al Sol, ¿sí? Entonces, yo vengo aquí, ¿dónde está uno? Donde esté el universo, y digo una unidad astronómica, ¿sí? Entonces, es la distancia que hay, ¿sí? Del Sol a la Tierra, la distancia media. De aquí para acá, vean ustedes, hay una unidad astronómica. Eso es unidad astronómica. La distancia media que hay de la Tierra al Sol o del Sol a la Tierra. Entonces, cuando me dicen de que en este caso Mercurio está ubicado a 0.38, quiere decir que está más o menos a 1/3, ¿verdad? De lo que es esa unidad astronómica, ¿sí? ¿Está claro entonces el concepto de lo que es unidad astronómica? También son preguntas de examen, ¿verdad? Entonces esa es una unidad astronómica. La distancia entonces que hay, la distancia media que hay de la Tierra al Sol, ¿sí? Y entonces tenemos aquí las características de Mercurio, que tiene aproximadamente 0.39 unidades astronómicas. No es ni siquiera una unidad, ¿verdad? Tiene un radio en este caso de 2.439.000, ¿sí? Tiene una densidad de 5.43. La densidad es importante que ustedes vayan viendo, ¿verdad? Cómo es el comportamiento, porque va a ir cambiando en función de si son planetas interiores, si son planetas exteriores. Al final yo les voy a presentar a ustedes, cuando ya veamos todas las características, un cuadro comparativo con estas mismas, para que ustedes vean por qué en algunos planetas pues definitivamente no se puede habitar, ¿verdad? La densidad tiene mucho que ver. Tiene en este caso un periodo de rotación de 58.64 días, ¿sí? ¿Cuánto es el periodo de rotación de nosotros? ¿Se recuerdan? ¿Alguien sabe? 24 horas un día. Así es, 24 horas, ¿verdad? Entonces, un día de rotación es en nosotros, ¿verdad? Aquí tiene 58.64 días, tiene un periodo orbital de 0.24, ¿sí? Quiere decir que su órbita tarda 0.24
años en moverse, ¿verdad? A una velocidad de 47.87 y las temperaturas pues también son importantes, ¿sí? Aquí tenemos una temperatura en superficie de 166.85 grados centígrados, ¿sí? Entonces, promedio de temperatura en la superficie terrestre de la Tierra es de 15 a 18 grados, ¿sí? En la Tierra. Y vean ustedes, aquí tenemos de 166.85. ¿Por qué? Porque definitivamente está muy cerca al Sol, ¿verdad? No tiene ningún satélite, ¿sí? Entonces, esas son algunas características de lo que es Mercurio. Y aquí tenemos entonces Mercurio, ¿verdad? El primer planeta sólido, ¿sí? Que tiene en este caso 147, no, sí, 167 grados, ¿verdad? En lo que es la superficie. Luego tenemos a Venus, ¿sí? Venus, la distancia media al Sol es de 108.208.930 kilómetros, ¿sí? Vean ustedes, aquí ya estamos a 0.7 unidades astronómicas, ¿sí? Ya estamos más lejos del Sol, ¿sí? Tiene un radio de 6.050.059 kilómetros, ¿sí? Tiene una densidad de 5.24, tiene un periodo orbital de 0.61 años, la temperatura, vean ustedes, es de 456.85 y tampoco tiene en este caso ningún satélite, ¿verdad? Entonces eso es prácticamente, alguien estaba escribiendo, prácticamente las características de lo que es en este caso Venus, ¿verdad? Igual que Ceres, dicen ahí, ¿verdad? Aquí tenemos a Venus, tercer planeta, ¿verdad? Bueno, el día de mañana les voy a hacer una pregunta con respecto de Venus y de Mercurio. Hay una característica ahí que yo espero que algunos la hayan visto. El día de mañana vamos a comentar. Luego tenemos características de lo que es la Tierra, ¿sí? Distancia media al Sol, 149.597.870 kilómetros, ¿sí? Esa es una unidad astronómica, la distancia media de la Tierra al Sol, ¿sí? Tiene un radio de 6.378.015 kilómetros, una densidad de 5.51, un periodo de rotación de 0.99, tiene una velocidad de 29.78, la temperatura es está en un rango de 14.85 a 19.85. Sí, ustedes van a encontrar aquí variedad de rangos de lo que es la superficie terrestre, ¿verdad? De temperatura. Pero se dice que está en un rango de 14 a 19, otros dicen que es de 14 a 20, está en ese rango, ¿verdad? Entonces, no vayan a confundir esta temperatura en superficie porque a veces la confunden con un gradiente de temperatura de la troposfera, ¿verdad? Que es de 6.5 grados, pero no, la temperatura en la superficie terrestre está en un promedio de 14 a 19 grados centígrados, ¿verdad? Si ponen a 20, pues también está bien. Tenemos un satélite que en este caso es la Luna, ¿sí? Entonces esa es la Tierra, ¿sí? El tercer planeta interior que tiene consistencia sólida. Y luego pues tenemos, bueno, este es su satélite, ¿verdad? Aquí tenemos el satélite que después vamos a hablar de la Luna, ¿sí? Y tenemos en este caso a Marte, el último planeta interior, ¿sí? Vean ustedes, aquí la distancia media ya es mayor, ya es de 1.5
unidades astronómicas, ¿sí? Tenemos en este caso lo que es la densidad. Vean ustedes cómo la densidad va disminuyendo, ¿sí? Tenemos lo que es la temperatura, ¿sí? Ya Marte es un planeta muy frío, ¿sí? Estamos desde menos 87.15 grados a menos 5.15 grados, ¿sí? Entonces son conforme se va avanzando hacia los planetas exteriores, la temperatura también en algunos va disminuyendo significativamente, ¿verdad? Entonces vean ustedes el caso de Marte, ¿sí? Tengo una duda. Sí. ¿Qué dijo que significaba el punto 53T? Punto 53T, no he dicho qué significa. Eso todavía no. Lo que está antes del radio. Ajá, abajo del radio. Abajo del radio. No, esto todavía no he dicho qué significa, solo he hablado del radio de la densidad, pero eso significa en este caso una medida de, ¿qué les digo yo? Vean ustedes lo que tiene para hacer la comparación, esta no la tiene, este sí tiene. Es prácticamente como que estuviésemos midiendo una distancia de lo que es, en este caso, el radio de lo que es cada uno de los planetas, pero con respecto a lo que es el Sol, ¿verdad? Entonces es, aparte del radio, de la distancia, aparte del radio que se tiene aquí, entonces se mide este radio que se tiene aquí con respecto a lo que es la distancia al Sol, ¿verdad? Uh-huh. Del centro del Sol al centro del planeta sería. Así es, más o menos, ¿sí? Gracias. Uh-huh. Bueno, entonces tenemos Marte, número de satélites, 2, ¿verdad? Ya vamos a ver los satélites que tiene cada uno de ellos también, ¿verdad? Aquí tenemos Marte, el color, ¿verdad? Y ya la temperatura pues es muy baja. Luego tenemos Júpiter, que es el primero de los planetas exteriores. Vean ustedes, la distancia, en este caso media al Sol, es de 5.2 unidades astronómicas. Tiene un radio de 71.492.000. Tiene una densidad de 1.3. Vean ustedes cómo la densidad bajó significativamente. El último planeta tenía 3.94, casi 4 de densidad. Por eso se llaman planetas gaseosos, ¿verdad? Tiene una temperatura muy baja de 121 en promedio grados centígrados, ¿verdad? Y tiene 63 satélites, ¿sí? Esto de lo que corresponde a la temperatura, sí, voy a aclarar aquí porque de repente alguno cree de que la temperatura cuando es más grande, pues es, o cuando es más baja, en este caso, pues es más frío, es más caliente, ¿sí? Se los digo porque ya sucedió una vez, ¿verdad? Alguien decía, es que mire, si tenemos menos 121, quiere decir de que el planeta es muy caliente. No es así, ¿verdad? Se tiene una escala en la cual, les voy a mostrar aquí, ¿sí? Aquí tenemos, vamos a suponer que es una línea recta, ¿sí? Aquí tenemos 0 grados en temperatura y cuando avanzamos hacia la derecha, por decirlo así, cuando subimos, tenemos temperaturas más altas. Cuando avanzamos o disminuimos temperaturas, tenemos temperaturas más bajas, más frío, ¿sí? Entonces, cuando hablo yo de, qué sé yo, de 300 grados centígrados, por decirlo así, quiere decir que es un planeta muy caliente, ¿sí? Pero cuando las temperaturas ya bajan de 0 grados, como en este caso, ¿sí? Pues es un planeta muy frío, ¿sí?
Es solo a manera de aclaración, ¿verdad? Porque algunas veces pues no tienen el dato cruzado, ¿verdad? Entonces eso es, Júpiter tiene en este caso, ¿verdad? Lo que es 63 satélites. Ya los vamos a ver en una gráfica, ¿sí? Aquí está Júpiter. Luego tenemos Saturno, ¿sí? Saturno, ya vean ustedes, la distancia media al Sol es de 9.53 unidades astronómicas. La densidad, ¿sí? Cómo bajó considerablemente, ¿verdad? Hasta 0.69, 0.7, ¿sí? La temperatura, ¿sí? Está a menos 139 grados centígrados. En lo que corresponde a lo que es la temperatura, pues no hay mucha diferencia, porque vean ustedes, aquí se tiene una temperatura de 139.15 y aquí una de 121 y aquí una de menos 87, ¿sí? La temperatura aquí es, hay variación, pero quiere decir que es frío, ¿verdad? A comparación de este, que ya pasó en este caso de ser, por decirlo así, un poco caliente, a lo que es en este caso, vamos a ver dónde está, Marte, que ya es, ya tiene hasta signo negativo la temperatura. Y de ahí los planetas pues son fríos por la temperatura. Pero lo que los hace diferentes es, en este caso, los componentes, ¿verdad? Los elementos que tiene cada uno de ellos y sobre todo esas densidades, ¿verdad? Y por último, bueno, todavía tenemos otro, ¿verdad? Tenemos Saturno, ¿sí? Aquí ya tiene Saturno 9.53 unidades astronómicas. ¿Sí? Ya está muy lejos, por decirlo así. Si la Tierra está a una unidad astronómica, 9 veces más o 10 veces más está Saturno, ¿verdad? Características que sobresalen, temperatura, ven ustedes, 139, o sea que es frío también. La densidad pues ya disminuyó considerablemente y lo que corresponde al número de satélites que tiene 60, ¿verdad? Entonces eso es Saturno y también pues que este anillo que tiene aquí, este cinturón, es un cinturón de asteroides, ¿sí? Entonces ya vamos a ver más adelante cuando veamos los asteroides, que son fragmentos rocosos, ¿verdad? Que están girando alrededor del planeta. El planeta los mantiene, por decirlo así, unidos a él, ¿verdad? No es que estén pegados, pero hace que estén girando alrededor de él, ¿sí? Y luego tenemos a Urano, ¿sí? Ya la distancia ya son 19 unidades astronómicas. Aquí la densidad ya subió un poquito, ¿sí? Pero vean la temperatura, ¿sí? Subió considerablemente, o sea que es más frío, ¿sí? O sea, bajó más, en el anterior era 139, aquí bajó hasta 197, ¿verdad? Entonces es extremadamente frío, tiene un número de satélites de 27, ¿sí? Entonces aquí para que ustedes vean de que la densidad ya cambió y que la temperatura pues es demasiado baja, ¿verdad? Si a veces aquí cuando estamos a 10 grados centígrados, ¿sí? Ya no aguantamos. Imagínense ustedes, por ejemplo, hay gente, la gente que está en Totonicapán, en Sololá, llegan hasta 5 grados centígrados bajo cero, ¿verdad? Y ya se siente el frío que quema, ¿verdad? No digamos hasta 197. Este Urano, sí, nosotros pues cuando lo veíamos en el colegio no veíamos que tuviese en este caso un anillo de asteroides también, ¿verdad? Porque es menos denso, pero también se sabe de que Urano tiene un cinturón de asteroides, ¿verdad? Entonces satélites, tiene 13 satélites, perdón, tiene en este caso 27 satélites, ¿sí? Y por último, pues vamos a ver a Neptuno, ¿sí? Neptuno tiene 30 unidades astronómicas, ¿sí? 30 veces más alejado del Sol que en relación con la Tierra,
La densidad también ya aumentó un poquito. La temperatura, vean ustedes, aquí la temperatura se disparó bastante, 220.15 grados centígrados bajo cero, y tiene 13 satélites, ¿verdad? Entonces, como les decía, estos son parte de todos esos planetas interiores y exteriores que forman, en este caso, parte de nuestro sistema solar, ¿sí? No sé si tienen alguna duda hasta lo que hemos visto hasta aquí para resolverla. Si no, pues yo creo que lo dejamos por aquí y nos vemos el día de mañana. Preguntan por ahí, ¿pasará asistencia? Sí, háganme favor, todos deben de marcar, ¿sí? En el Classroom hay en la sección de novedades está lo que es el formulario para llenarlo, por favor.